por medio de tu santa palabra. Venimos a este lugar, Señor, con dificultades, con cargas, con pesares, con tristezas en algunas oportunidades, pero venimos aquí para refugiarnos en ti, para llenarnos, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Y sabiendo todo esto, Señor, que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Bendice, Señor, este tiempo y trae con bien a aquellos que vienen en camino. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a darle continuidad a lo que estamos llevando a cabo con el estudio de la carta a los Colosenses. Nos encontramos estudiando todavía el capítulo 3 y quiero pedirle que pueda abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses capítulo 3. Solamente vamos a leer algunos versículos para repasar un poco lo que estudiamos la semana pasada, y vamos en sí a comenzar nuestro estudio a partir del versículo 18. Jonathan, bájale si quieres un poquitico al volumen de este micrófono, por favor. Entonces, voy a leer Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 12, solo para recordar, refrescar un poco lo que estudiamos la semana pasada, y empezamos nuestro estudio a partir del versículo 18. Dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todos estos versículos que pudimos abordar la semana pasada, ciertamente ya nos está mostrando Pablo en el sentido práctico, ¿no?, de la vida cristiana, que nosotros como hijos de Dios debemos no solamente abrazar estas verdades espirituales, sino que debemos practicarla a fin de que nuestra vida cristiana sea una vida íntegra, ¿ok? Una vida que se caracterice por llevar el cumplimiento de las enseñanzas del Señor. No solo como un dogma intelectual, sino porque entendemos lo que significa lo que la Escritura habla acerca del testimonio del creyente, y nosotros como cristianos vivir esa vida íntegra que nosotros debemos vivir, porque es lo que el mismo Señor Jesús nos ha pedido en su palabra. Jesús nos dice que nosotros somos, ¿qué cosa? La luz del mundo. Que la luz del mundo no se coloca debajo de una mesa, sino que se pone más bien encima en la casa. ¿Para qué? Para que alumbre a todo lugar. Y dice: brilla así vuestra luz ante los hombres, de manera que puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, todo esto lo entendemos, lo abrazamos y decimos: tenemos que trabajar en nuestra vida cristiana, ser disciplinados, trabajar en nuestro carácter, pero no se queda allí, ¿ok? Es decir, no se queda solamente con esa vida privada de usted, con esa intimidad personal entre usted y el Señor, que por supuesto es sumamente importante porque el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce lo que hacemos y lo que no hacemos en privado. El Señor aún conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y que aunque nadie quizás nos está observando físicamente, quizás no esté al lado de usted su pareja, sus hijos, su jefe, sus compañeros de trabajo, el Señor sí ve todas las cosas. Y eso debería ser una razón más que suficiente para nosotros conducirnos con sabiduría y con prudencia. Pero entonces llegamos al versículo 18 y nos muestra entonces el apóstol Pablo que la vida cristiana, aparte de manifestar esto en un sentido personal a través de cada individuo, nosotros también tenemos que demostrar a la sociedad y donde nos congregamos y con nuestra familia que también nuestra vida debe ser diferente en muchos sentidos
a lo que el mundo refleja. Entonces, si usted vive una vida cristiana como Dios lo pide, usted va a influir de cualquier modo, ¿ok? Y su testimonio va a ser de edificación y de bendición para muchos, aunque para otros le vean como una persona radical o extremista o fanático. Entonces comenzamos y dice, de hecho el subtítulo, a lo mejor usted lo tiene así en la Biblia, dice deberes sociales de la nueva vida. Porque evidentemente nosotros vamos a seguir relacionándonos con personas. Hay personas que van a llegar a la fe y van a tener todavía a sus cónyuges incrédulos o a sus hijos incrédulos. O puede ser que sus hijos lleguen a la fe, pero van a regresar a casa y van a tener a padres que todavía no conocen al Señor. Entonces el versículo 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces Pablo inmediatamente, sabiendo que en el cristianismo, el núcleo, la primera institución que Dios estableció fue el matrimonio, no podía dejar o pasar por alto hablar acerca de la familia, ¿ok? Y de los deberes. Entonces Pablo se dirige a las mujeres diciendo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ciertamente Pablo no se dirige a las mujeres en primera instancia como si ellas lo necesitaran más o como si las mujeres fueran, en este caso, más conflictivas que los hombres, porque no es la realidad. Sencillamente está mostrando cuál es la posición que Dios ha establecido en su palabra dentro del hogar, o sea, el rol que cada uno compete. Y no es la primera vez que Pablo hace mención acerca de este asunto, cuando toca el tema del matrimonio, acerca del rol y la responsabilidad que tiene el esposo o la esposa, porque en Efesios capítulo 5, versículo 22, usted también va a poder ver una cita que es alusiva a lo que estamos leyendo. Pablo en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, fíjense que en la carta a los Efesios, Pablo, vamos a decir que eleva un poco más el grado de compromiso, porque dice que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. Dice, de la manera en como usted manifiesta tener ese amor y esa devoción a su Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo el texto aquí, en el caso de las damas, es que es contradictorio a la luz de la Escritura que usted manifieste ser una esposa que ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, pero por otro lado, usted no es capaz de sujetarse al esposo que Dios puso en su vida, ¿ok? Y evidentemente cuando hablamos aquí de sujeción, hablamos en el sentido bíblico, en el sentido correcto de la palabra, de entender la posición que Dios estableció desde en un principio con respecto al matrimonio. Entonces, no es solamente el único texto. Si usted se va, por ejemplo, también a la primera carta del apóstol Pedro, para que no se vea como si solamente Pablo es el que aborda este tema, el apóstol Pedro allá en el capítulo 3 de su primera carta de Pedro capítulo 3, Pablo también hace mención también a este punto diciendo, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y mire qué batalla tienen ahora mismo las damas, las hermanas cristianas, con todo este mundo tan plagado, ¿no? de un feminismo que lo que hace es tratar de distorsionar la realidad del matrimonio. ¿Ok? Es muy lamentable, pero si usted se pone a ver el número o las estadísticas de la cantidad de mujeres que hoy en día dicen, no, yo soy madre soltera, usted se escandalizaría. A lo mejor ya lo sabe, lo puede ver fácilmente en internet. Y lo lamentable de esta situación es que ellas terminan manifestando, no necesito un hombre en mi vida. Y empieza a haber ese tipo de resentimiento, de odio, de rabia, que sus hijos comienzan a ver, a proyectar. Y entonces ven esa figura paterna como alguien malvado, despiadado, alguien que no les importa en nada sus vidas. Y después nos preguntamos por qué los hijos son así, por qué los hijos escogen este camino de muerte, por qué los hijos incluso empiezan a agarrar una orientación sexual errada
que no es bíblica y cosas por el estilo. Bueno, Satanás precisamente, como dice la Escritura, vino a destruir. Lo bello de la familia, lo que Dios estableció como bueno, Él lo vino a pervertir, a corromper. Y por supuesto ataca el matrimonio, ataca a la figura del hombre, ataca a la figura de la mujer. Entonces, no lo vea, hermana, como aquellas mujeres en el mundo que ven estos pasajes de la Escritura como si fuera algo arcaico, o como que si fuera que este hombre que escribió esto es un hombre machista que lo que quiere es tener a la mujer humillada o pisoteada como si fuera una esclava. Y no es la realidad, no es lo que muestra la Escritura, porque cada uno, fíjese bien, cada uno tiene su rol y su compromiso y su responsabilidad ante Dios. Y así usted va a ver que como el Señor le dice a las damas, este punto también le va a jalar las orejas a los hombres, le va a llamar la atención a los hombres, porque igualmente tienen una responsabilidad grande delante del Señor. Y dice el versículo 2 que estábamos leyendo en la primera carta de Pedro, capítulo 3, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Es usted, hermana, una dama que delante de otras mujeres, en especial aquellas que no son creyentes, muestran una conducta diferente, un vocabulario diferente, una referencia a su esposo diferente? Imagínese, por ejemplo, que haya una hermana en la iglesia que está casada, que tiene a su esposo y su familia, y en el trabajo alguna mujer que no es creyente empieza a hablar pestes de su marido. No, ¿qué hace esto? Y esa hermana en la fe, que debería tener sabiduría, discernimiento de cómo conducirse con los no creyentes, mi marido también es igual. ¿Qué cree usted que va a pensar esa mujer que no es creyente? Yo pensaba que ustedes eran diferentes. Y eso que son cristianos. Entonces, es algo bien importante, cuidarnos no solo por la gente que está alrededor nuestro, sino porque nosotros mismos tenemos que resolver cualquier inconveniente interior que haya dentro del matrimonio. Y de esta manera, hermanos, es lo que Dios precisamente desea para el bienestar de toda la familia. Entonces, es una ordenanza que le muestra acá el apóstol Pablo. Si nos vamos al siguiente versículo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No obstante, como vimos o leímos, que el Señor le dice a las damas: estad sujeta a vuestros maridos, en ese rol que el Señor puso como cabeza en el hogar, tiene el hombre también la responsabilidad de amar a su esposa. Ahora bien, no solamente amarla en el sentido romántico, como cuando se le está conquistando, como cuando se le está cortejando, porque ciertamente eso tiene parte, ¿no?, y efecto en el momento de una relación. Pero cuando aquí la Escritura habla de amar a vuestras mujeres, habla en el sentido de que el Señor Jesús, cuando hablaba con Pedro, le decía: Pedro, ¿me amas? De ese amor que representa una entrega total. Ese amor que es el que entendemos en la Escritura como el amor ágape, el amor sacrificial, el amor del que está dispuesto a dar su vida por ella. ¿Ok? Entonces, ciertamente, creo que si los hombres, los varones, los esposos, cumplen con gran dedicación este aspecto de la Escritura, creo que también va a ser más llevadero y más fácil que las mujeres se sujeten a sus maridos. Porque una cosa conlleva a la otra. Fíjese que todo funciona como un engranaje. Y bueno, lamentablemente dentro del cristianismo, como les mencionaba al principio, existen realidades, y es que a lo mejor la mujer puede ser que sea creyente y el esposo no. Esa mujer a lo mejor tiene una situación un poco más complicada porque no puede pretender que su esposo le ame como dice la Escritura, o que inclusive entienda y abrace su fe. Y viceversa, a lo mejor el esposo es creyente porque conoció al Señor, fue salvo, y todavía la esposa no es salva y tiene que lidiar con una mujer que todavía no tiene temor de Dios en su corazón. Pero aún así Dios les ha llamado a ellos a poner la otra mejilla, a dar una milla más, ¿ok? A ceder en el sentido bíblico y correcto, ¿no? Digo de esforzarse, porque muy probablemente con ese mismo testimonio de vida su pareja pueda llegar al camino del Señor. Hemos visto testimonios así.
aunque hayan pasado años, aunque hayan pasado momentos de grandes dificultades, pero el Señor obra. Entonces aquí la Escritura habla de un amor abnegado y servicial. Porque en otro pasaje de la Escritura dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, varones, esposos, la Escritura no solamente está hablando de cumplir con el tema de la provisión, que es importante, por supuesto, que es necesaria. No está hablando solamente con ser el sustentador, material y económicamente hablando, sino hablamos de cubrir todos los aspectos de la vida que el esposo tiene que estar presente, tanto para su esposa y el rol importante que cumple también en el hogar para la crianza de los hijos. Para la disciplina, para el amor. Y esas cosas son importantes. Pablo aclaró de que el esposo debe amarla en un sentido en que puede estar dispuesto a dar su vida por ella. No solamente, hermanos, en palabras, sino en hechos, en que se note en efecto un sacrificio y un deseo por el bienestar de ella primariamente ante todas las cosas. Mire, cuando usted ve estos programas de animales y documentales, cuando leones enemigos de otros clanes o grupos se acercan para tratar de conquistar una nueva manada, ¿quiénes son los que salen a pelear y a dar su vida? Bueno, ese león o esos leones que están allí como jefes, como líderes de esa manada. Y muchos de ellos terminan muriendo, porque saben que su vida depende, la vida de sus cachorros, de las otras leonas, depende de ellos. Y usted ve lo sangriento y brutal que son esas batallas. Muchos terminan realmente muriendo así, pero a ese nivel me refiero, al nivel de estar dispuesto a morir, a dar su vida. Es una entrega total, hermanos. Por eso, cuando el pastor habla con los jóvenes y les aconseja de que todo tiene su tiempo, de que el tiempo de la juventud y todo lo demás es disfrutarlo en las cosas del Señor, porque bueno, vamos a ir pasando etapas. Y cuando ya llega la etapa del matrimonio, el hombre tiene que entender que hay una realidad ontológica diferente a cuando éramos jóvenes y solteros. Y son niveles de compromiso que nos van a llevar a vivir más como Cristo, así como el Señor nos los demanda en su santa palabra. Entonces, aparte de amar a las mujeres, dice: y no seáis ásperos con ellas. Pienso que Pablo está diciendo algo que es muy común dentro del grupo de los varones. Dice: no sean ásperos con ellas. Pablo agrega una advertencia, es decir, no sean amargados con ellas o no las traten en un sentido de amargura. Los esposos deben guardar, hermano, que ningún detalle hacia su esposa genere una especie de semilla de incomodidad, de rencor, de resentimiento o de problemas, porque esto es darle, hermano, entrada a Satanás para que empiece a actuar dentro de ese matrimonio. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 15? Aquí está hablando el autor a los Hebreos acerca de las cosas que muestran raíz de amargura dentro de la relación. Y dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y aquí cuando la Escritura dice brotando alguna raíz de amargura, es la misma palabra a la que está haciendo alusión el apóstol Pablo cuando dice ásperos con ellas. Tenemos que cuidarnos, varones, acerca del trato que tenemos con las damas. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que no es que los matrimonios cristianos no tienen dificultades o problemas, no es que las parejas cristianas son perfectas, eso nadie lo dice, eso no es la realidad bíblica, pero debemos siempre irnos a la Escritura y pensar de la manera en cómo el Señor inclusive abordó las situaciones o los consejos que tenemos aquí en la Escritura para tratarnos bien los unos a los otros. Y aunque su esposo o su esposa tengan un carácter difícil, pedirle al Señor la ayuda, la fortaleza.
para nosotros también entender, reflexionar, y que nosotros también a veces tenemos que pedir perdón, ¿ok? O aceptar la disculpa y la ofensa, de la ofensa del otro. Entonces Efesios 4:31 es otro pasaje que nos insta a cuidarnos aún dentro del matrimonio de que estas cosas no ganen terreno. ¿Cuántos esposos a veces discuten y a veces pasan hasta días sin dirigirse la palabra? O se evitan o se esquivan. ¿Creen ustedes que los hijos no se dan cuenta de estas cosas? ¿Creen ustedes que los hijos se hacen de la vista gorda y no observan esto? Entonces siempre es bueno no acostumbrarse a un distanciamiento. Si hay un conflicto, hermano, trate de resolverlo. Trate de clarificarlo, de perdonarse, de no estar mucho tiempo en un distanciamiento. Recuérdese lo que leímos en unos versículos anteriores. Pablo nos dice, mira, si alguna persona te ha ofendido, dile, de la manera en que Cristo te perdonó a ti también, perdónale. ¿Ok? O sea, debería inclusive ser más llevadero y más fácil perdonar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, si decimos que somos capaces de perdonar a un ofensor que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces debería ser aún más fácil, aún a los hermanos en la fe, demostrar nosotros nuestra compasión y nuestro perdón. No que no lo tengamos que hacer con nuestro prójimo, pero como dice la Escritura, mayormente a los de la fe. O sea, primariamente a los de la fe, porque es contradictorio al testimonio bíblico. Es contradictorio de que usted diga que usted con el prójimo, con el impío, se porta decentemente y con bien y respeta, y en su casa es un completo desastre. Y le digo, eso pasa. Eso pasa. Yo llegué a escuchar a jóvenes en su momento que me decían, mi papá o mi mamá es una amabilidad afuera con las personas ajenas, los tratan de maravilla, pero él es un actor. En la casa no es así, en la casa no se comporta así. Entonces, todas estas cosas nos muestran que es un gran problema que usted está generando inclusive para los que le están viendo, ¿ok? Para sus hijos en especial, que ven usted como testimonio de vida todo lo que usted dice y hace. Y luego dice en el versículo 20, porque incluye, como digo, a la familia, incluye a todos, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, esto no es una sugerencia, ¿ok? No es una recomendación que está dando el apóstol Pablo, es una ordenanza. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. El Señor dijo que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, porque qué hijo que le pide a su padre pan, él le va a dar una serpiente. ¿Ok? Que hijo que tenga una necesidad real, el padre le va a dar algo que le vaya a destruir y perjudicar. Y si eso lo vemos nosotros con nuestra naturaleza, con nuestra humanidad, egoísta muchas veces, orgullosa, y que piensa muchas veces en uno mismo, con más razón el Señor dice, hey, dentro de la familia, los hijos deben entender lo siguiente, los padres merecen respeto y obediencia. Precisamente por muchas cosas que ustedes todavía no han vivido y no conocen. Recuerdo que siempre cuando yo estaba más jovencito, más niño, y discutía con mi hermana menor, teníamos a veces riñas entre hermanos, yo le decía, ¿pero por qué tú la defiendes tanto? Y ella me decía, cuando seas padre vas a entender. Habían cosas que uno no comprendía todavía, no estaba en el nivel para entenderlo. Pero ellos todavía no saben lo que es el sacrificio, ¿ok? El trabajo, el amor, la dedicación, todo el desgaste de vida que no lo hacen como para más adelante pedírselos o exigírselos, sino porque es una entrega. Todos saben la gran responsabilidad que es tener hijos, los que son padres, y el sacrificio que lleva para darles lo mejor. Y no es justo ante la luz de la Escritura de que después de esos hijos, cuando están un poquito más grandes, cuando pueden pensar un poquito más y ya a veces piensan que se las saben todas, le digan, no, tú nunca hiciste nada por mí, cuando ha sido quizás todo lo contrario. De hecho, dentro de los 10 mandamientos está honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. A veces nos preguntamos, mira cómo está el mundo, mira tantos jovencitos que están en estos caminos de muerte, mira qué tan temprano se terminó su vida y lo mataron o murió de tal cosa. Les aseguro que muchos de esos hijos no obedecían esto. Eran lo más seguro rebeldes a sus padres. Mire, si el hijo no es capaz de obedecer a su papá y a su mamá, probablemente no obedecerá a ninguna autoridad. ¿Ok? Entiéndase maestros, entiéndase tutores, entiéndase jefes. Ellos van a pretender de que ellos van a ser rebeldes siempre. Si no lo hicieron en su casa, ¿cómo lo van a hacer afuera? Y desgraciadamente eso pasa. Hay gente que parece incorregible. Y ese problema aún los los maestros lo observan cuando llevan a ese niño o a esa niña a la escuela. Y el niño se comporta tal cual como es en casa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también los padres han permitido que haya una salida y un desencaje de la realidad y de la responsabilidad. Prácticamente no se le puede decir nada al hijo, no se le puede indicar nada porque va a generarle un trauma, porque el niño va a crecer con problemas, etcétera. Qué gran mentira del diablo, ¿ok? Para pervertir y destruir precisamente lo que hace la familia. No hay nada, hermanos, como la disciplina, la corrección para enderezar lo torcido. Y porque precisamente eso le va a llevar a que ese hijo o esa hija en el futuro crezcan como un hombre de bien. Yo recuerdo que el hermano Raus, en un momento en que él estaba predicando, él mencionó que cuando ya sus hijas estaban adultas, él les preguntó a ambas qué consideraban ellas que había sido lo mejor que él había hecho como padre para con ellas. Y ellas le dijeron, lo mejor que tú pudiste haber hecho por nosotras fue decirnos no cuando era necesario. ¿Ok? Es decir, cuando había que prohibirles algo porque él en su sabiduría sabía que no era conveniente para ellas, y ellas después se dieron cuenta del problema que se iban a librar en el futuro. ¿Cuántas cosas aún nosotros hemos querido y pretendemos desde que viene de parte de Dios y se caen esos planes y después Dios nos permite ver el desastre en el que nos íbamos a meter? Entonces, como les digo, muchas veces la inmadurez y porque están en esa etapa de crecimiento y de trabajar en su carácter y en su vida, a veces lleva a que los hijos actúen con un poco de rebeldía. Pero hijos, el Señor manda, obedezcan a sus padres en todo. Evidentemente, algún hijo acá puede ser que tenga padres que no son cristianos. La única manera en que un hijo desobedezca a un padre es que ese padre le esté instando a pecar contra Dios. Esa es otra realidad. Pero si usted tiene padres cristianos, yo dificulto que un padre que tenga temor de Dios en su corazón le esté conduciendo a hacer el mal y a pecar contra Dios. Y si de alguna manera lo ha hecho, su padre y su mamá van a tener que dar cuentas al Señor por eso. Pero hijos, obedezcan a sus padres en todo. La honra no es si fue el mejor papá del mundo o si fue la mejor mamá del mundo. Algunos hijos piensan así, bueno, yo los voy a honrar o voy a ceder o voy a ayudarles porque ellos me trataron bien. Pero si no, no. Hónralos en todo. Aunque no haya sido el mejor ejemplo de vida, hónralos porque Dios lo está mandando. Pero usted no conocía a mi papá, usted no sabía cómo era mi mamá. Ellos van a dar cuentas, al igual que tú y yo vamos a dar cuentas al Señor también en su momento. Pero manda la Escritura, honra. Eso es importante. Y créanme, hermanos, que hijos disciplinados son hijos que van a marcar una diferencia y un equilibrio, hermanos, espiritual, mental, en todos los aspectos. Por allí salió la desgraciada noticia de este muchacho que entró y asesinó a 2 niños en una escuela católica en Minneapolis. ¿Okay? Y otros 17 más, si mal no recuerdo, heridos y algunos con gran gravedad en este momento. Una persona trastornada, una persona que según lo que leí había dejado escrito de que se había arrepentido de haber hecho esa transición de género y que estaba arrepentido de que le habían lavado el cerebro. Consecuencias del pecado. ¿Ok?
Y aunque no todos los hijos vayan a terminar haciendo esta clase de desastres, muchos hijos van a poder llegar, hermanos, a desentenderse de sus padres, o aún peor, a guardar una especie de odio y de resentimiento hacia sus padres, porque quizás no le dieron la vida que ellos pretendían. Por eso Pablo se encargó de, mucho más atrás, decir, de la manera en que Cristo te perdonó, perdona. ¿Ok? Así que sus pecados nunca van a ser menores que la ofensa de tu progenitor. Nunca. Pero también sigue el texto y dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Ok? La vida para los hijos tampoco es fácil. Y cada vez que van pasando los años y va aumentando la ciencia, las dificultades de la vida son más peligrosas también para ellos. La maldad se sigue incrementando. Y todos los que son adultos acá, los que quizás fueron niños hace 50 años atrás, 60 años atrás, saben que el grado de maldad y de perversión no es el mismo de cuando usted era niño. Ahora es mayor. Aunque los problemas de los niños, de sus hijos, ante usted parezcan pequeñitos o tontos o insignificantes, para ellos son enormes. Usted debe tratar, hermanos, de entenderlos, de compartir sus sentimientos, sus frustraciones y con gran amor y afecto escucharlos. Ciertamente la gran problemática de hoy en día de los hijos rebeldes y desobedientes, muchas veces, ¿sabe cuál es? Que precisamente no hay tiempo para los hijos. En especial en este país. En este país estamos viendo que la configuración de la familia es papá y mamá trabajan tanto para darle a sus hijos lo mejor, pero sacrifican el tiempo con ellos. Nace un bebé, tiene 6 meses, ya lo tienen que poner entonces en un lugar para cuidados y prácticamente ese bebé está creciendo más con sus maestras y amiguitos que con sus padres. Entonces el niño se va acostumbrando a que papá y mamá son personas distantes. Sí, estamos conviviendo en la misma casa, pero es como si no viviéramos juntos. Y eso se va incrementando cuando ya el niño empieza a pasar de una etapa de niñez a preadolescencia y adolescencia. Y entonces es importante, hermano, de que los padres no contribuyan en desalentar a los hijos porque van a ser más fácil una presa para Satanás y para el mundo. Mire, trate de ganarse el corazón de su hijo de manera de que ese hijo o esa hija le vean a usted como el mejor amigo, el mejor consejero, la persona en la que puede confiar. Porque cuando ese niño entienda o piense que el que le va a aconsejar mejor es su amiguito del colegio, ¿ok? O el amiguito que conoció en tal lugar, ahí van a venir los desastres. Satanás es especialista en disfrazarse como ángel de luz, mostrándole a ellos, mira, no importa si en tu casa no te escuchan, yo sí te escucho. No importa si en tu casa no tienen tiempo para ti, yo sí tengo tiempo para ti. Y empieza la destrucción. Ayude a sus hijos, hermanos, a desarrollar las personalidades de cada quien, sus talentos y habilidades, y aún más en dedicarlos al Señor. Mire, yo me contento mucho de verdad cuando veo dentro de hogares cristianos a los hijos que desde pequeños están sirviendo al Señor, que están integrados en lo que es el culto. Y usted ve a los niños, a los jovencitos ya tocando instrumentos musicales, los ve ayudando a acomodar cosas en la iglesia, los ve cantando, los ve participando. Ese es el trabajo de un padre, de una madre que se han esforzado para enamorar a sus hijos de las cosas de Dios. Y eso, hermanos, es sumamente importante en los tiempos que estamos viviendo. Porque como decía un predicador, no pretenda, hermano cristiano, esposa, esposo, padres, que 45 minutos en la escuela dominical va a ser suficiente para todo el bombardeo que ellos reciben durante la semana. Con estas enseñanzas actuales, ¿no?, que reciben en las escuelas y cómo Satanás está trabajando en la mente de ellos, en todo lo que ven, lo que escuchan, lo que observan, no va a ser suficiente. Entonces, padres, alenten a sus hijos y nunca caigan en el error de compararlo con otros. Porque si de por sí es un error compararlo entre ellos mismos, entre sus hermanos, oye, ¿por qué tú no fuiste como tu hermano?
Tu hermano sí hace caso, tu hermano sí es obediente, tu hermano sí hace esto. Es peor hacerlo con otros. Fomenta una rivalidad innecesaria y a la vez piensa de que mi padre no me ama, no está satisfecho conmigo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuántos hijos no se han ido huyendo de sus casas? Que nunca, hermano, sea eso en su hogar. Por eso la Escritura dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Anímelos a seguir en el camino, a perseverar. El versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hermano, recuérdese que en el tiempo del apóstol Pablo, todavía el tema de la compra de siervos o de esclavos estaba vigente. ¿Ok? Entonces, aquellas personas que de alguna manera estaban dedicados, porque tenían amos a quien atender y servir, ellos tenían que tener una completa obediencia a su amo, porque en eso convenía al Señor. Estamos hablando de que el siervo no debía aprovecharse del amo si éste fuera un hermano en la fe, si éste fuera del Señor, para hacer cosas que no convienen. Y mucho menos, ¿no? Si es no creyente, porque entonces ¿dónde va a estar el testimonio? Todo lo contrario, el siervo debería tratar de dar el mejor ejemplo de servicio, mostrar su sinceridad, su completa entrega a su amo y hacerlo de corazón y no a regañadientes, porque su actividad laboral, su oficio, tenía que hacerlo como para el Señor, que de hecho más adelante Pablo lo va a resaltar. Entonces, la lealtad, la sinceridad de corazón eran necesarias para ese siervo que buscaba agradar al Señor sirviendo correctamente, no haciendo lo que es perjudicial. ¿Cuántas veces no vemos en la Escritura, no? El Señor haciendo alusión a siervos malvados, ¿ok? A personas que estaban, por supuesto, debajo de su amo, pero planificando el mal, diciendo, no, vamos a hacer esto para quitarle de esas ganancias que tiene, ganancias deshonestas, trampa, tráfico ilegal. No debían los cristianos que vivían así hacer estas cosas, porque el Señor se iba a encargar de recompensarlos a cada uno de ellos. Tenemos inclusive ejemplos bíblicos de que la Escritura nos habla, Dios no hace acepción de personas. Puede ser siervo, puede ser amo, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hijo. Dios no hace acepción de personas, en el sentido de que cada uno va a también recibir lo que ha cosechado, va a tener su justa retribución. Entonces los siervos debían entender, no se aprovechen, ¿ok?, de la condición que tienen para sacar algún beneficio personal. Hagan precisamente todo lo opuesto, porque esto va a glorificar al Señor en todo lo que hagan. También dice, haciendo referencia igual al mismo tema de los siervos, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es más frecuente de lo que usted piensa, ¿ok? Lo veo a diario en mi trabajo. Gente que está sentada, estirando el tiempo, relajándose para no trabajar. Basta que vean a lo lejos que se acerca el jefe, mira, se para un momentico, todo. Es una actuación increíble. Yo veo cómo en 2 segundos se levantan y fijen que están allí trabajando. ¿Qué mato? Y yo digo, necios, porque aparte que hay cámaras que graban y todo, se da cuenta del espectáculo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no son íntegros, porque no les importa. O sea, el comentario de ellos es, ¿para qué matarnos tanto? ¿Acaso esta compañía es de nosotros? En cualquier momento nos botan aquí y ¿de qué valió nuestro esfuerzo? Esos son los comentarios de gente así. Entonces dice aquí el texto, no actúen como los del mundo, que lo que tratan es de a veces agradar a los ojos del hombre. Ustedes sean íntegros. No por algo, hermano, los cristianos, los que en verdad se comportan como la Escritura dice, son puestos en cargos de honra, en cargos de liderazgo y con mucha responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque ese jefe, ese amo,
le quiere dar la responsabilidad a alguien que en verdad valga la pena, a alguien que en verdad va a trabajar con convicción y va a hacer las cosas bien. Yo lo decía de ejemplo en la compañía en la que estoy trabajando. Solamente en la compañía hay aproximadamente 4 personas que tienen acceso las 24 horas del día, los 365 días del año. Entre esas personas estoy yo. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen restricciones, límites. No se fían de nadie. ¿Usted de qué hora va a trabajar hasta las 5? No vas a tener más acceso a las 5. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay una credibilidad. Hay un ejemplo de vida que tú has dado que dice, no, esta es una persona digna de fiar. Porque a mí también me pudiesen decir, si usted trabaja hasta las 11 de la noche, ya después ahí no tiene más acceso. Ilimitado. Precisamente porque conocen el testimonio, porque saben quién es uno. Y eso, hermano, de una u otra manera habla mucho acerca de la fe. Hagan las cosas de corazón como para el Señor, porque el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, quizás a lo mejor en tu trabajo no vas a ser el mejor remunerado, quizás no te están haciendo el ajuste salarial que tú dices que te mereces, quizás ese bono que te prometieron no te lo dieron al final y eso te desanima. Que eso no te lleve a comportarte como los demás, a decir, bueno, entonces ahora yo voy a hacer esto para pagarles con la misma moneda. No, porque la Escritura dice que el Señor se encargará de tu recompensa. ¿Sí? Fíjense, aquellos hombres que les gustaba ser admirados por las personas y que hacían las cosas en público pegosas para ser vistos. Y entonces agarraban dinero y le daban a los pobres así, pero en ese momento, mira, ahí la cámara graba, por favor, mira, ahí dándole dinero. ¿Qué decía el Señor acerca de esos actores? Ya tienen su recompensa. ¿Querías halago? Ahí tienes la recompensa, pues. ¿Quería que la gente te publicara en las redes sociales? Ahí tienes tu recompensa. ¿Querías ser famoso y salir en el New York Times? Ahí tienes tu recompensa. Pero el que hacía las cosas en lo oculto, reservado, con integridad, el Señor le va a dar cada uno conforme a sus obras. Y el Señor pone una advertencia, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. No hay acepción de personas. Llegará alguno que dirá, bueno, no importa, yo estoy seguro de que eso a mí no me va a pasar. Aunque la Biblia diga eso, yo me voy a salir con la mía. Y actúan injustamente. Dice la Escritura, cada uno recibirá la injusticia que hiciere. Hermano, su vida cristiana le muestra en el transcurso de sus pasos las huellas que ha dejado, y muchas veces, ¿sabe qué pasa? Usted termina sufriendo y padeciendo cosas que usted mismo hizo en el pasado. ¿Ok? Porque pretendemos de que al Señor se le olviden las cosas. Sí, es verdad, el Señor perdona y el Señor restaura, pero también nosotros, siendo cristianos, somos responsables de nuestros actos, con un peso más elevado que el que no conoce al Señor. Por eso el pecado en el pueblo de Dios es más vergonzoso y sucio que el del impío, que no conoce al Señor, ni tiene temor de Dios en su corazón. Entonces, cuidado de no hacer lo injusto, porque así como Moisés le dijo a los hombres, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Cuál pecado? Aquellas 2,5 tribus que dijeron, nosotros nos comprometemos a ir con nuestros hermanos a conquistar el territorio que el Señor les ha dado. Y no vamos a regresar hasta que ellos estén cada uno contentos con su porción de tierra. Y Moisés le dijo, ok, está bien, acepto el trato. Pero le dice, el Señor está viendo sus palabras, el Señor está viendo que están haciendo una promesa que si no la cumplen, su pecado les va a alcanzar. Eso se lo dijo Moisés a los israelitas. ¿Piensa que eso era nada más para ellos? No, igualmente es para nosotros, como cristianos. Y no solamente hablo de promesas incumplidas, hablo de hacer injusticias con premeditación, planificadas, haciendo cosas que no convienen. Capítulo 4 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hermanos, el Evangelio no abolió la esclavitud inmediatamente, pero gradualmente fue cambiando la relación entre el esclavo y su amo. En aquel tiempo podían haber amos creyentes que tenían esclavos creyentes, y ellos tampoco debían valerse de eso, ¿no?, para sacar un provecho mayor o para abusar del esclavo. Todo lo contrario, tenían que hacer lo que era justo y lo que era recto, aun cuando sus siervos no conocieran al Señor. Aunque las normas y presiones sociales en aquella época no estaban de acuerdo del todo, ¿no?, con los ideales cristianos, el amo que conocía al Señor debía practicar esos ideales en todas las formas posibles, porque debía tratar a ese esclavo como inclusive si fuera un hermano en Cristo. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 3, versículos 20, solamente el versículo 28? Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces allí lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que se rompieron las jerarquías, no es que ahora no existen roles diferentes, no, lo que está diciendo es que ninguno, según el rol o la jerarquía que tenga, debe creerse superior al hermano que tiene al lado, porque en Cristo todos somos un solo cuerpo. ¿Ok? El pastor que está aquí predicando, el maestro que está enseñando, el diácono que está sirviendo, el que está dirigiendo la música, no debe creerse superior a los demás en ninguna manera. Todo lo contrario. ¿Qué dice la Escritura? Estima a tu hermano como si fuera superior a ti. Tenle como superior y mejor que tú, porque ese es un sentido práctico de humildad. Porque el que se humilla será enaltecido. Es todo lo opuesto al que crece con orgullo, con ego, con prepotencia y creyéndose mejor que todos. Hermanos, si el mismo Señor se arrodilló para lavarle los pies a los discípulos, cosa que haría un siervo en una casa, ¿ok? Cosa que haría un esclavo en una casa, atender a los visitantes, lavar sus pies, eso lo hizo el Señor. El Señor le dijo a los discípulos: lo que yo estoy haciendo ahora no lo entendéis, pero después lo van a entender. Y ellos más adelante entendieron lo que significa humillarse, o sea, dar todo por causa de la fe, para que el evangelio del Señor sea el que hable, para que el testimonio de vida de ellos sea el que hable. Así que háganlo sabiendo que tienen un amo en los cielos. Quizás algunos de ustedes pueden ser dueños de alguna compañía y tengan personas a su cargo. Si hiciéramos una encuesta a esos empleados, ¿cómo es usted como jefe? ¿Qué dirían ellos? ¿Aprobarían su conducta? ¿Aprobarían la manera en cómo usted les trata? ¿Dirían de que usted es un buen jefe? ¿O de que usted es una persona que les insulta, que les grita, que está encima de ellos como si fuera un dictador? ¿Qué sé yo? Aún, hermanos, a los que Dios le haya permitido prosperar y tener personas a su cargo, con más razón tiene que cuidarse usted de hacer las cosas bien, para que no digan: ese demonio que está ahí como jefe, no lo soporto. No, ¿verdad? Que digan más bien las cosas de usted, todo lo opuesto. No, tremenda persona, se comporta con excelencia, nos trata bien, nos da los beneficios que merecemos, que necesitamos. Eso es importante, no hacer como hace el mundo. Y comienza Pablo a mencionar que para que todas estas cosas se puedan llevar a cabo, se puedan llevar a la práctica, no se puede descuidar la vida de oración, ni la acción de gracias. Dice: perseverad en la oración. Perseverad en la oración. ¿Ok? Queremos vivir la vida cristiana, pero no nos importa orar. Queremos ser obedientes a Dios, pero no nos importan las escrituras. Queremos tener un testimonio intachable, pero ni siquiera venimos a la congregación a crecer, a ser exhortados y edificados.
No se equivocaba el autor de los Hebreos cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y más cuanto veis que aquel día se acerca. El día del Señor, la segunda venida. Y estamos a la espera. Los verdaderos cristianos, como escribía allí el apóstol Pablo, a los que aman esa venida, deberían estar preparados, deberían estar siempre pensando, el Señor viene en cualquier momento. Y bienaventurado aquel que el Señor le halle, ¿qué cosa? Trabajando, haciendo las cosas bien, cuidándose, consagrándose al Señor, ganando almas, viviendo una vida cristiana como lo declara la Escritura. Y dice el versículo 2, perseverando en oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, la gratitud, que es algo que también vamos a hablar en el tiempo del mensaje, de la predicación. Vidas de gratitud. La vida cristiana, la vida de fe, debe caracterizarse por una vida de gratitud. Y es terrible porque a veces nosotros mismos como cristianos reflejamos amargura, reflejamos fatiga, cansancio, como que ya no puedo seguir más en este mundo, como si el mundo se me está desmoronando. Y yo pregunto, ¿esa es la esperanza viva de la cual nos habla a nosotros la Escritura? De cual el apóstol dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Es esa la esperanza que tenemos nosotros como cristianos? Si estamos mostrando que el mundo se nos cae encima y no hay solución. Vida de gratitud, hermano. Vida de gratitud. Por más dura que sea la prueba, por más fuerte que sea la tempestad que usted y yo estemos pasando, el apóstol dice, mas a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso incluye, hermano, todas las etapas de su vida, lo que usted pueda vivir, lo que usted pueda estar atravesando. Usted no es el único que ha pasado una enfermedad, no es el único que quizás tiene problemas económicos, no es el único que ha perdido un ser querido, no es el único que está quizás en el limbo, en un estatus migratorio, no es el único, pero Dios ha tenido cuidado de usted. Hasta hoy lo ha mostrado. Hasta hoy usted es una muestra de la bondad del Señor, ¿sí o no? ¿No debería ser eso suficiente para vivir una vida agradecida? Me temo que sí, como dice el texto. Entonces, para la próxima semana, cuando continuemos, vamos a terminar ya prácticamente todo el capítulo 4, porque ya lo que viene son las salutaciones finales, y cerramos con el estudio de la carta a los Colosenses, que se dice fácil, pero hemos estado 16 domingos hablando acerca de esta carta. Y qué diferente, ¿verdad? Poder darle ese enfoque y ese estudio versículo a versículo para que cuando usted vuelva a leer la carta a los Colosenses, ya no lo lea de una manera tan superficial. Entienda la supremacía de Cristo en todo, sobre la creación, sobre los ángeles, sobre los hombres, sobre el sistema del mundo. Y de que usted, si es hijo de Él, hermano, usted está más que bienaventurado. Usted está más que gozoso. Usted está escondido en Cristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano que ha venido a este lugar, Señor, con un corazón dispuesto a darte la adoración debida a tu santo nombre, Señor. Pon en nuestra boca, Señor, cánticos de alegría, Señor, de gozo, que reflejen, Señor, tu benignidad y tu amor para con nosotros, muchas veces no siendo, Señor, merecedores de ella. Trae con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos. Quita, Señor, todo estorbo del camino para que puedan llegar con bien y que tú puedas, Señor, seguir siendo adorado durante el servicio y que recibas toda la honra, la alabanza y la adoración como tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.